En el video anterior establecimos lo que llamaremos un factor y un cero de un polinomio. Recordando, un cero de un polinomio es aquel número a tal que cuando yo lo sustituyo el resultado se hace cero. Y voy a decir que alguna función g o alguna función q son factores de f si resulta que cuando yo realizo la división el residuo es exacto, de manera que f de x pues se pueda reescribir como el producto de g de x por q de x, donde ellos dos son factores de f. Vamos a establecer a continuación la relación que existe entre este par de elementos y lo vamos a hacer primero demostrando el teorema del residuo. De acuerdo con el teorema 5, cuando un polinomio f de x se divide entre x menos a, donde a pertenece a los complejos, el residuo es f de a. Para que nosotros podamos probar ese teorema, nos vamos a apoyar del teorema que vimos en el video anterior, es decir, el teorema 4. Recuerda que según teorema 4, que nos da el algoritmo para la división, a f de x yo lo puedo reescribir como el producto de algún g de x por q de x más algún residuo, donde recuerda que este residuo pues es una cantidad ya sea igual a 0 o bien de menor grado que nuestro divisor. Aquí estamos planteando esta expresión suponiendo que la división que estamos haciendo es la de f entre g. En este caso, según el teorema, yo estoy dividiendo entre x menos a, o sea que a esto lo puedo reescribir como f de x igual a x menos a por q de x, todo esto más r de x. Ahora, ¿qué pasa con este r de x? Bueno, recuerda lo que acabamos de mencionar. Si la división es exacta, significaría que este residuo es igual a 0. Pero si no, ese residuo debe ser de un grado menor que el divisor. ¿De qué grado es en este caso nuestro divisor? Es de grado 1. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con nuestro residuo? El residuo, al tener que ser un grado menor que este, es decir, un grado 0, necesariamente te va a producir una constante. Por lo tanto, voy a modificar aquí y voy a considerar que esto es una constante a la que voy a llamar r. Ahora, recordando lo que queremos probar, yo quiero demostrar que el residuo al final de cuentas va a ser f de a, cuando yo proceda a dividir entre esta cantidad. Por lo que si x se hace igual a, resulta que f de a es igual a menos a por q de a, todo esto más r. Sin embargo, ¿qué pasa con esta cantidad? Se va a hacer 0 y en consecuencia resultará que r es igual a f de a. En efecto, cuando yo realizo la división entre x menos a, el resultado es f de a. Y queda demostrada esta propiedad o este primer teorema. Vamos a utilizar este teorema para demostrar el siguiente, al que llamaremos el teorema del factor. De acuerdo con esto, el teorema del factor me enuncia que si f es un polinomio y a es una constante, entonces a es un cero de f si y solo si x menos a es factor de f de x. Así que de acuerdo con esto, pues voy a probar dos cosas. La primera de ellas es que si a es un cero de f, entonces x menos a es un factor de f. Y la otra cosa que debo probar es que si x menos a es un factor, entonces a tiene que ser un cero de f. Vamos a realizar la prueba demostrando esos dos caminos. Entonces revisamos aquí. Voy a probar la primera condición, es decir, voy a probar primero que si a es un cero de f, entonces significa que x menos a es un factor de f de x. De esa manera lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué es lo que voy a aplicar para poder demostrar esta parte? Me voy a apoyar primeramente de lo que ya vimos en el teorema 4. De acuerdo con el teorema 4, recordarás que la función f de x se puede reescribir como g de x por q de x más algún residuo r de x, que según lo que ya comentamos, pues puede ser igual a 0 o debe ser de un grado menor que nuestro divisor. De acuerdo con ello, pues consideramos que a es un cero de f. ¿Qué significa que a sea un cero de f? Significa que cuando tú haces f de a, el resultado es igual a 0. Eso lo vamos a tomar en consideración. Recuerda que para que yo diga que x menos a es un factor de f,
la división tiene que ser exacta, o sea que este residuo tiene que valer 0. Bueno, voy a aplicarlo y voy a sustituir en la expresión del teorema 4. Recuerda que estás tomando a x menos a como un factor, entonces estás dividiendo entre x menos a, por lo que f de x, ya sustituyendo aquí a ese x menos a, vendrá a ser igual a x menos a por q de x más r de x. Ahora, ¿qué pasa si x toma el valor de a? Bueno, cuando x toma el valor de a, lo que tú obtienes es f de a igual a menos a por q de a más r de a. Sin embargo, por lo que ya vimos también en el teorema anterior, como el grado de este es 1, mi r forzosamente tiene que ser una cantidad constante, así que lo voy a dejar únicamente como r. Y al hacer operaciones, ¿qué sucede aquí? Esto se hace 0. Por lo tanto, r se hace igual a f de a. Pero f de a, ¿cuánto dijimos que vale? Vale 0. Y como r es igual a 0, significa que el residuo es 0 y la división fue exacta. Y si la división es exacta, ¿qué significa? Significa que en efecto x menos a es un factor de f de x. Se probó la primera parte. Ahora probemos la segunda. Recuerda que para la segunda parte, pues lo que vamos a hacer ahora es probar que si x menos a es un factor de f de x, entonces significará que a es un 0 de f. Bueno, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Si x menos a es un factor de f, significa que, lo que acabamos de comentar aquí, que la división es exacta. En otras palabras, significa que nuestro residuo es igual a 0. Se va a cumplir esa relación. Y por lo tanto, pues f de x se tiene que poder reescribir como el producto de g de x por q de x, esto de acá. Nada más que aquí pues recuerda que g de x es x menos a, o sea que esto lo reescribes como x menos a por q de x. Y recuerda, el residuo debe ser igual a 0 porque estás diciendo que es un factor. Y ya tienes esto de acá. Ahora, ¿qué pasa si x toma el valor de a? Bueno, si x vale a, tú tienes f de a igual a menos a por q de a. Pero ¿qué va a pasar con este resultado de aquí? Se va a hacer 0. Y si f de a es igual a 0, ¿qué significa según lo que ya comentamos anteriormente? Significa que a es un 0 de f. O si lo quieres decir de otra forma, a es una raíz de f. Y queda demostrado el teorema del factor. Por este video es todo. En el siguiente vamos a trabajar con el teorema de las raíces racionales.